Hoy nos toca hablar sobre rasgos humanos de dominancia y recesividad. Como somos muy poquitos, vamos a hacer una práctica, ¿ya? Entonces, ustedes mismos van a analizar cómo es su árbol genealógico. ¿Qué rasgos tienen en dominancia y qué rasgos son recesivos? Ahora, a ver, analicen ustedes. ¿Qué sé yo? ¿El color de sus ojos es de la madre o es de ambos? Si es de ambos, ¿sería recesivo? ¿Sería dominante? ¿Cómo lo ven? Ya eso llevaron en el primer, ¿no? En la introducción a la genética. ¿Qué te llamas? Christopher. ¿Christopher? Sí. Christopher. ¿El color de tu cabello es de ambos padres? Sí. Entonces, tienen que tomar en cuenta dos cosas. Por ejemplo, si nosotros tenemos, ¿alguien tiene algún hoyuelo cuando se sonríe en la mejilla? ¿Sí? A ver, sonríen. Esos son rasgos fenotípicos. ¿Qué es el fenotipo? Es todo lo que nosotros podemos observar, ¿ya? Eso es, ¿y qué es el genotipo? Eso primero tienen que saber diferenciar para poder ubicarse en lo que es la dominancia y la recesividad. ¿Qué sería el genotipo para ustedes? A ver. Rasgos genéticos. La información genética que tenemos en nuestro ADN de nuestros padres. Exacto. En el ADN, la información que tenemos en el ADN, ¿verdad? Que está almacenando ¿dónde? En los cromosomas. Y los rasgos fenotípicos. Las características físicas que hemos heredado. Y que podemos observar, ¿verdad? Porque el genotipo no podemos observar, tendremos que hacer varios estudios. Dentro de ellos está el cariotipo, está el microarray. Mediante esos estudios nosotros vamos a poder identificar cuál es nuestro genotipo. Pero para ver lo que es el fenotipo, nosotros podemos, al solo yo ver a cada uno de ustedes, yo puedo ir describiendo fenotípicamente cómo son. Fenotípicamente ustedes, digamos, algunos son más altos, algunos son más bajitos. Fenotípicamente también, digamos, otros tienen los ojos más achinaditos, otros los ojos un poco más grandes, el color de cabello, incluso lo que son el tipo de nariz, eso fenotípicamente vamos a ver. Y también, fenotípicamente, ustedes van a ver si la apariencia física que tienen es del padre o de la madre. Si es con que se ve mayores rasgos del padre, entonces su gen dominante es el del padre. ¿Me comprenden? Y si es más de la madre. Entonces, hay diversos factores que se dice. Por ejemplo, el color de ojos no es de dominancia, es multifactorial. Esa puede estar influenciado tanto el padre y la madre, ambos. Y en el mismo ambiente. ¿Por qué? ¿Por qué creen? A ver. Por la cantidad de melanina que vamos a ir produciendo. Ya. Entonces, como breve introducción, vamos a ver lo que es lo que es el examen de fenotipos. Como vemos allá, la genética va a estudiar todo lo que es la transmisión de generación a generación de los genes que vamos a ir portando, ¿ya? Entonces, algunas características humanas son fáciles de observar y se heredan siendo patrones dominantes o recesivos, mientras que otros dependen de múltiples genes y factores ambientales. Eso sería lo que es la herencia multifactorial. Eso es lo que quiero que comprendan la diferencia. Que cuando va a haber la herencia de genes, vamos a poder ver la expresión que va a tener en nuestro fenotipo, puede ser de dominancia o recesividad. Y a la vez vamos a tener lo que es la herencia multifactorial, que es la clave para darse cuenta o poder acordarse cómo esta va a ser influenciada también por genes, pero esta va a ser influenciada por el medio ambiente. Un ejemplo de la herencia
multifactorial sería el déficit de folato. Si la madre no consume ácido fólico, va a tener problemas en el desarrollo del tubo neural. Como recientemente ustedes llevaron el sistema y viene para este parcial, si nosotros, digamos, vemos a una madre que tiene su hijo con espina bífida, entonces esa es una alteración del desarrollo del tubo neural. Recuerden, el neuroporo caudal no se ha cerrado adecuadamente. Entonces, eso se dice que está influenciado por la ingesta del ácido fólico. Eso es el ambiente, lo que le rodea a la madre. Entonces, si ella no ha consumido ácido fólico y tiene un hijo, es por eso que les dicen a las madres, si usted tiene antecedentes de un hijo con espina bífida, entonces en su próximo embarazo, para que no sea una herencia a su otra generación, o sea, a su otro hijo, tiene que consumir el ácido fólico y la dosis varía. Porque si una mujer, todas nosotras si nos embarazamos, vamos a tomar 0.4 miligramos de ácido fólico. Pero si alguna de nosotras tiene un hijo con espina bífida, para su próximo embarazo, para que no tenga esta herencia nuevamente, ¿qué tiene que hacer? Tiene que consumir ácido fólico, pero la dosis incrementa, ya no es 0,4, sino ya va a ser 5 miligramos. Entonces, eso es un ejemplo de lo que es la herencia multifactorial, para que me comprendan. Ahora, la herencia de dominancia fenotípica tiene que ver, por ejemplo, los rasgos de... Bueno, más adelante voy a ir mostrando algunos ejemplos para que me entiendan más. Pero eso es en pocas palabras, en sencillas palabras se podría decir para que me vayan comprendiendo los términos. ¿Ya? Como acá igual es lo mismo, aquí quiero que vean lo que son los alelos. Este alelo con mayúscula, ¿ven? La B mayúscula. No sé si se ve mi puntero. Sí. ¿No se ve, no? ¿No se ve? No se ve. Pero lo vemos. Ya. Entonces está en mayúscula que dice el alelo dominante. Y en la B minúscula dice el alelo recesivo. Es así que va a estar expresado en los lóbulos, en nuestros genes. Y dependiendo de si es de la madre o del padre, este se va a expresar. ¿Ya? Entonces, para iniciar, ¿qué conceptos claves tenemos que nosotros conocer para poder identificar a qué nos referimos? Como ya les decía, el genotipo va a ser de información genética que vamos a heredar y va a encontrarse esa información ¿dónde? En el ADN, ¿ya? Y el fenotipo va a ser todo lo que nosotros vamos a poder observar ya físicamente en la persona, como el color de los ojos, el tipo de cabello, el tipo de nariz que vamos a llegar a tener. Dominancia va a ser un alelo que expresa en una parte de copia de nuestro ADN. Eso sería un heterocigoto. Cuando va a ser recesivo, va a ser un rasgo que solo se manifiesta cuando está en doble dosis homocigoto. ¿Qué significa? Que va a tener un gen recesivo del padre, y un gen recesivo de la madre. Ambos, si son recesivos, sí se va a expresar. Pero si tiene un gen dominante del padre y un gen recesivo de la madre del mismo alelo, solo del padre se va a expresar el dominante y no el recesivo. Pero si de ambos son recesivos, sí se van a expresar de ambos. ¿Ya? Por ejemplo, aquí vemos el alelo A, que si se dan cuenta está con mayúscula, ese sería el dominante, ¿verdad? Siempre lo que es mayúscula es dominante y la minúscula es el recesivo. Entonces ahí va a haber el hoyuelo en la barbilla y eso va a ser dominante. Y el alelo A minúscula va a ser la barbilla lisa, no va a tener hoyuelo. Entonces ese es el recesivo. ¿Y cuál va a ser el resultado? Si va a ser la madre y el padre con ambos alelos mayúsculas, va a tener una barbilla con hoyuelo. Si va a tener el padre con lo que es el hoyuelo en la barbilla y la madre sin hoyuelo y con la barbilla lisa, va a ser igual, el dominante se va a expresar, que sería el del padre, ¿me entienden? Y cuando ambos van a ser recesivos, que sería la barbilla lisa
tanto del padre como de la madre, esa va a expresar una barbilla lisa. Ese es un ejemplo simple que en todo lo que vamos a ver la expresión fenotípica tiene que tomar en cuenta. Vemos un fenotipo, lo que es llamado el pico de viuda. ¿Qué significa el pico de viuda? Vemos una entradita con un pico acá, ¿ven? Así, como si fuese un piquito. ¿Algunos de ustedes lo tienen? A ver, vean su frente. ¿Tú? Un poquito. Cris. Porque si das cuenta, Cris, de ti es un poquito piquito a comparación de tu compañera. ¿Ves? Véanse los dos ambos. Entonces, de ti, ¿qué sería entonces? Es un gen dominante. ¿Ves acá? Dice, es un rasgo de acción de gen dominante. Y cuando es liso como de ella, es un gen recesivo, como de tu compañero. Los dos son claro ejemplo que vamos a ver de este rasgo fenotípico. De ti es un gen dominante. Seguramente tu papá o tu mamá, que es el gen dominante, tiene esa característica. Mientras de ti, digamos, ambos son de características de frente lisa. Entonces es por eso que tienes esa característica fenotípica. Ahora, hay otro tipo de lo que se llama el embarquillamiento de la lengua. Generalmente esto se da en aquellos que tienen síndrome de Down o el síndrome de Asperger. Entonces, ¿qué es lo que tienen? Tipo que hacen como un canal la lengua, incluso al pronunciar lo que es la R, la L, no pueden pronunciar fácilmente. Entonces, en estos vamos a encontrar este tipo de características y va a ser igual de gen dominante. Este fenotipo se va a expresar en la lengua como en forma de U, si se dan de cuenta, y siempre es hacia afuera. ¿Y en quienes vemos esto? Frecuentemente en el síndrome de Down. Van a darse cuenta en aquellos niños que van a tener, qué sé yo, síndrome de Down, va a tener este rasgo fenotípico. Ahora, también muchos de ustedes tienen que ver cómo es su orejita. Si su oreja es muy pegada, este lóbulo que vemos acá es libre, esto es libre, miren, se mueve. Pero de otros es más pegado, así como si fuese a estar como un pegamento aquí en medio de esto, de lo que es su lóbulo de la oreja, como que adherido así. Y eso es lóbulo pegado. Entonces, ¿qué tipo de eso sería en un recesivo? No se dan tanto en aquellos que son dominantes. Cuando va a ser libre, como vemos acá, o sea, suelto, eso es dominante. Todos ahorita tenemos ese gen dominante, cuando es suelto, nuestro lóbulo de la oreja. Pero si fuese a estar pegadito, ya eso es un gen recesivo. ¿Ya? Es más, esto es más de descripción. ¿Ya? Incluso tendríamos que hacer una práctica donde nosotros describimos qué genes tenemos. ¿Tenemos más genes dominantes o más genes recesivos en nuestro fenotipo? Ustedes tienen que analizar a su papá y a su mamá. ¿Qué genes ustedes más han heredado, del padre o del madre? Y ahí se van a ver si sus genes son dominantes maternos o dominantes paternos. ¿Ya? Ahora, otro rasgo fenotípico tenemos lo que es el dedo ponero. No, bueno, hay algunos que pueden hacer esto. No sé si hay alguien de aquí que puede hacer esto. Yo la verdad no puedo intentar. Pero flexionar como a 45 grados, un poquito cerca, lo que es el dedo pulgar. Hay otros que pueden. No sé si alguna vez tuvieron algún compañero que en forma de chiste, de broma, les dice, mira lo que puedo hacer así. Y yo la verdad siempre intento, y sí, recién me doy cuenta que sí yo tenía compañeros que podía hacer eso, pero de mí no, es de un gen dominante que sería normal. Si fuese tener esa, bueno, no patología, sino esa peculiaridad de ese fenotipo de poder realizar como una acción mayor de mi dedo pulgar, eso sería un gen recesivo. ¿Ya? Ahora, el pelo, eso también físicamente ustedes vean. Algunos de ustedes tienen vellitos entre las articulaciones, entre los digitales, porque de la mayoría es un gen dominante que no tenemos vellos en nuestras manos. Pero hay personas que sí tienen vellitos entre las
genitales o entre los propios dedos. Y es un gen recesivo. ¿Ya? Ahora, el color de los ojos. El color de los ojos se dice que es un gen o una herencia multifactorial o multigenética. Esta es debida a diversos factores. Incluso es debida a lo que es hasta la herencia de los abuelos, porque hay otros que tienen los ojos claros, pero de los padres son oscuros o cafés, pero de ustedes salieron ojos claros. Y también estás influenciado dónde va a ser el nacimiento de este ser. Por ejemplo, si está en Asia y es boliviano, sus ojos van a ser más claros. Entonces es por eso que es multifactorial y multigenético. ¿Ya? Ahora, lo que es el dedo anular corto o largo o índice es más igual multifactorial, pero este no va a tener un problema, digamos, algo físico, sino va a ser más estético, al igual que todos los fenotipos que estamos hablando. Pero cuando nosotros vemos esta alteración de los dedos más largos, tenemos que sospechar en alguna patología cardíaca. Esa, por ejemplo, a ver, ¿qué patología cardíaca recuerda que tenía los dedos largos? Ya hemos llevado. ¿Recuerdan? Antes de que levantar la mano. ¿Recuerdan? Por ejemplo, en la tetralogía del Palot, sus dedos son largos. ¿Ven? Esos son fenotipos que nosotros cuando nace el niño, nosotros revisamos al examen físico su fenotipo y vemos ese tipo de dedos que nos harían sospechar también o sumarían a todo lo que es el síndrome. ¿Entienden? También en el de Edwards, los dedos son más largos. Entonces, ustedes al hacer análisis de lo que está, como el examen físico del recién nacido, tienen que ver, mira, tiene este rasgo fenotípico, tiene esto. Ah, ya, probablemente tiene un fenotipo de un síndrome de Down, por ejemplo. Así ya van clasificando. Ahora, esto es algo... a ver, todos entrelazan sus dedos, así, sí de... ¿Ya? ¿Todos? Ahora vean qué dice ahí abajo. Dice, enlaza sus dedos. ¿Cuál pulgar quedó arriba? ¿El pulgar izquierdo o el derecho? Izquierdo. Entonces ese es el dominante. Si fuese el derecho, sería recesivo. Eso es facilito nomás, esto es más práctico, por eso me hubiese gustado hacer dinámicas, así de escribirnos, porque así a uno se le queda más de información. ¿Ya? Ahora esto también es el meñique torcido. En esta imagen se ve así, o también es denominado el meñique en curva, así más o menos. ¿Ven? Así tendría que ser. O sea, todo rectito, pero... Bueno, van a disculpar, pero de mí es normal. Pero si fuese así, el caso sería el meñique torcido. Y en ese es una autosómica dominante igual. Clínicamente también dice que nos podríamos saber, por ejemplo, en aquellos que tienen, los niños los que se les llaman los enanitos, los que tienen acondroplasia, tienen ese tipo de dedos, ¿ya? En esos niños que tienen acondroplasia, sus deditos son así, tipo engatillados así, curvos, pero todos dedos. Y en este caso también, si nosotros vemos algo así, tendríamos que sospechar, incluso ecográficamente, cuando ya está en que tengamos 22, 24 semanas y vemos esta característica ecográficamente, ya tendremos que sospechar de algún síndrome. Eso nos va a ayudar el rasgo fenotípico. Ahora, la mano dominante, ese ya todos sabemos, y esto también puede ser multifactorial. ¿Por qué va a ser multifactorial? Porque puede ser influenciada por el medio ambiente. Puede ser que la madre en algún momento le diga, solo tienes que escribir con la mano izquierda o con la mano derecha. O por algún accidente que pueda suceder, su mano dominante va a ser la mano con la que ya ha hecho mayor actividad. Qué sé yo, cuando era niño ha tenido un accidente y no tiene la mano derecha. Entonces ya va a ir dominando más la izquierda. ¿Me entienden? También incluye eso lo que son la parte neurológica, que nervios del lado derecho o del lado izquierdo van a tener mayor dominancia.
eso también incluye. Pero esto, ¿qué tipo es? ¿Es herencia dominante, recesiva o multifactorial? Multifactorial, porque va a estar influenciado por el medio ambiente, ¿ya? La mano dominante. Ahora, el color del cabello, muchos de ustedes también van a ver eso en la familia. Hay pacientes, hay personas que tienen el cabello liso, la madre lo tiene bien liso igual que él, pero hay personas que tienen los cabellos bien gruesos, el padre lo tenía y lo heredamos. ¿Y eso qué sería? ¿Dominante, recesivo o multifactorial? Multifactorial, igual. Lo del cabello es multifactorial porque incluso es influenciado por cómo, recuerden que al inicio cuando nosotros nacemos, estamos expuestos al ambiente y el cabello, si estamos, por ejemplo, hay personas que no lavan, hay algunas culturas que hasta que tengan 1 año no les lavan el cabello. Entonces estos cambian de coloración y se vuelven más tipo naranja. Es por eso que es igual influenciado por el ambiente, por eso es esto de herencia multifactorial, el color de cabello. ¿Ya? Ahora, este tipo de la calvicie más frecuente se da en los hombres y si se dan cuenta a nivel de lo que es entre los parietales al centro es donde más frecuente van a tener esta calvicie. Más es en los hombres que en las mujeres. El rasgo que sería dominante fenotípico o recesivo. A ver, eso de las calvicies. Aquí está la respuesta. Si alguien ha leído rápido. Es multifactorial. ¿Por qué es multifactorial? Porque esa va también a depender de los andrógenos, que son hormonas. Cada hombre va a nacer con una cantidad de andrógenos. No es la misión, ahora hago un laboratorio. Evalúo qué cantidad de andrógenos tiene Cristian y qué cantidad de andrógenos tiene Rubén. Ambos van a variar, no va a ser lo mismo. Si de uno tiene menor cantidad, ese va a tener más tendencia a ser calvo, por así decirlo. ¿Ya? El tipo de nariz también es importante. No todos tenemos el mismo fenotipo de la nariz. Hay personas que la nariz la tienen más delgada, hay otros que tienen más puntiagudo, otros que tienen nariz más ancha. Entonces igual es el fenotipo. Ese fenotipo sí es dominante, como dice acá. Pero en esta casa, cuando es ancha, no tenía esa imagen, no lo tengo acá. Pero cuando es ancha, es más recesiva, ¿ya? Los hoyuelos en la mejilla, ya hace un momento les dije, ¿no ven? Si es considerado una expresión dominante cuando la madre y el padre, generalmente se dice que esto se ve más en las mujeres que en los hombres. Y ustedes van a ver igual cuando son 100, todo, se ve más en las mujeres. En los hombres son en pocos que vemos los hoyuelos. Igual la longitud de los dedos del pie es lo mismo que el de las manos. Entonces, ¿qué sería? ¿Un qué? ¿Qué? Multifactorial. Las manos igual es multifactorial, los dedos. Por ejemplo, si hago esto, ¿qué sería? Es pequeño. Dactil, pequeñito, ¿ya? Pero eso es por una patología que vamos a llegar a tener. Conocen lo que son los fetos que tienen acondroplasia. Esos niños, sus bracitos son más pequeñitos, son más como en las manos de Rex se llaman, así son denominados. Porque las manos de Rex son así quedan, igualitos son denominados. Y entonces este gen es multifactorial. ¿Por qué? Porque va a haber varios genes que van a hacer una alteración genotípica y fenotípica. Es por eso que van a expresar ese fenotipo. Bueno, las pecas ya, todos han visto a alguien que tiene pecas en la carita, todo es igual, sigue siendo multifactorial. El tamaño de las uñas, no de todos las uñas son iguales. Las uñas de algunos son más largos, de algunos son más anchos. De algunos son más chatitos. A ver, vean sus dedos y comparen con sus vecinos. No todos son igualitos. Entonces, igual esta es una herencia
multifactorial. Pero eso tiene algo que ver con la clínica. No, es más al inicio, es más estético, pero cuando a un futuro pasa el problema, por eso son las manos arácnidas en esos, o en aquellos que tienen patología cardíaca, insuficiencia cardíaca congestiva, tienen dedos que se llama palillo de tambor, esas se anchean más, o aquellos que tienen hipertensión pulmonar. Si se dan cuenta, sus uñas mismas se van a volver más grandes y más gruesas. Entonces ahí sí tiene característica clínica, pero al inicio no, porque solo es algo estético, no es funcional. Ahora, bueno, eso de entrecruzar los brazos igual es lo mismo que hace un momento. Para terminar, esto de lo que es la herencia multifactorial, igual acá lo describe más, es heredado por el medio ambiente. Lo que tienen que tomar en cuenta acá es en aquellos que tienen influencias, por ejemplo, que están expuestos a pesticidas, que trabajen en la mina, aquellos que tienen mayor contacto en las fotocopiadoras con las tintas, ellos tienen una alteración específica que van a ir a dañar el gen en su carga genética. No va a variar ya un alelo, van a variar varios alelos. Eso es la dominancia por el medio ambiente donde nos rodeamos. Por eso a las mujeres que están gestando les decimos, no tengan contacto con pesticidas, no tengan contacto con, qué sé yo, tinta de las esas fotocopias, con colorantes, con plaguicidas, o sea, todo ese aspecto del medio ambiente va a haber una influencia en nuestra herencia o en nuestra carga de ADN que va a influenciar en varios alelos. Ahí incluye lo que es la herencia multifactorial, porque el medio ambiente donde estamos va a estar presente. Ahora, lo otro es de lo que les decía, la dominancia. Aquí tengo un ejemplo también, miren. La altura de nosotros también influye eso. Ustedes no todos son de la misma estatura. Hay unos que son más bajitos y otros que más altos. Y eso que influye es de nuestros padres. Pero también es de acuerdo a la alimentación. Si yo tengo un padre que es grande, pero mi madre durante su embarazo no consumió alimentos, prácticamente estaba desnutrida, yo no voy a heredar lo que es de mi padre, porque yo mismo, mi madre, por el medio ambiente en el que se encuentra, me va a dar una estatura baja y un peso bajo, ¿me entienden? Eso es lo que tiene que ser la herencia multifactorial. Ahora, por ejemplo, aquí dice riesgo de diabetes, igual es herencia multifactorial, porque si mi madre era diabética, yo puedo ser diabética, porque voy a estar expuesta a un medio hiperglucémico durante mi formación. Recuerden que cuando una mujer está gestando, si tiene diabetes, hipertensión, me predispone a que yo en un futuro desarrolle diabetes e hipertensión. Por eso es importante que nosotros luchamos en contra de la diabetes, de la preeclampsia, de la hipertensión durante la gestación. Eso también es una herencia multifactorial. Y lo que les decía, los defectos del tubo neural iguales por déficit del ácido fólico, como que dice, mira, son ciertos riesgos ambientales como deficiencias del folato, que sería el ácido fólico. Ahora, dentro de la herencia mendeliana vamos a ver lo que es el dominante y el recesivo, como un resumen para que vean. El dominante va a ser el pico viuda, que sería esta parte de aquí de lo que es la frente, la implantación, como sus compañeros del CRIS se van a acordar. Y lo que son recesivas, los ojos azules. Puede ser que mi padre o mi madre tenía los ojos azules, pero yo he heredado más de mi padre, que es más dominante, y mis ojos son café, ¿ya? Y el multifactorial, como ejemplo, tengan la altura, el peso, enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión. Bueno, es un resumen de acá, ¿no? ¿Quiénes son recesivos, quiénes son dominantes y quiénes son multifactoriales? Siempre recuerden, el color de ojos es una causa multifactorial. Y lo que son los hoyuelos, la barbilla, las pecas, igual van a ser multifactoriales. El otro va a ser el hereditario. Eso es todo. Es más sencillo. Era que hagamos una dinámica y que nos empecemos a describir.
pero es más los rasgos fenotípicos que van a tener. Ustedes como tarea, para que no se les olvide, vayan a casa y vean a sus padres, analícenlos y vean si ustedes, el cabello es de la madre o del padre, los ojos es del padre o de la madre, o es de ninguno y es del abuelo. O sea, vayan a estudiar su fenotipo